Señor les bendiga. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga más. Amén. Voy a estar predicando bajo el tema Joven, sé valiente. Voy a estar leyendo en Josué 1, del 7 al 9. Puede buscarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pueden sentarse. En Josué 1, del 7 al 9, vemos que Dios le hace una promesa a Josué antes de entrar a Canaán, que sea valiente para que conforme a la para que actúe conforme a la ley de Moisés, que no aparte su boca ni a diestra, que no se aparte a diestra ni a siniestra, y medite en la palabra, en el libro de la ley. Asimismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que meditar en la Biblia de noche y de día, y nos tenemos que ser valientes, porque Josué fue valiente cuando fue a Canaán, que no como los otros 10 espías que no quisieron ir, que tenían miedo de aquellas personas que habitaban en Canaán. Pero Josué junto a Caleb, ellos fueron valientes, confiaron en Dios y tuvieron el valor de pelear, y Dios los ayudó en la batalla, y Dios le cumplió a aquella promesa, la tierra prometida. Nosotros no podemos tener miedo como tuvieron aquellos 10 espías. Nosotros, porque el miedo nos hace dudar del poder de Dios. Porque así como dice en Primera de Pedro 5:8, que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El temor se convierte en duda y es un obstáculo frente al camino de la fe. Por eso nosotros debemos esforzarnos y enfrentarnos con valentía, como lo hizo Josué. Así como Josué, hubieron más personajes en la Biblia que fueron valientes, como David, que enfrentó a Goliat sin temor y ganó la batalla. Él no tuvo miedo de enfrentarse a aquel gigante y Dios lo ayudó. Pero los problemas de David no se acabaron ahí, sino que Saúl lo persiguió durante mucho tiempo. Y David siempre estuvo confiando en Dios, y Dios le terminó cumpliendo la promesa que le había hecho. Iba a ser el rey de Israel. Otro personaje que fue valiente y está en la Biblia fue Josafat. Cuando los moabitas y los amonitas se unieron para invadir a Jerusalén, Dios le dijo que tuviera que confiar en él. Eso fue el llamado al pueblo y a Josafat para que confiara en un Dios invisible que iba a pelear sus batallas visibles. Ellos no tenían grandes estrategias ni técnicas, pero Dios convirtió esa crisis en una victoria. Dios peleó por ellos y hizo que se mataran entre sí. Otros personajes que fueron valientes fueron los 3 jóvenes hebreos, que cuando el rey Nabucodonosor hizo el decreto para que todos adoraran la estatua que él había hecho al sonar de la música,
ellos no dudaron y no se arrodillaron. Y cuando el rey lo mandó a llamar, ellos tuvieron el valor de decirle al rey y la fe que aunque Dios no los salvase, ellos como quiera no se iban a arrodillar. Pero ellos tuvieron que pasar por aquel horno de fuego. Pero dice la Biblia que fue tanto el valor de ellos que un cuarto personaje estuvo con ellos allí adentro del horno. Así mismo Dios está con nosotros dentro de las pruebas, de las dificultades. Dios está con nosotros. Y cuando el rey Nabucodonosor vio esto, se sorprendió tanto que los mandó a sacar, hizo que todo el pueblo adorara al rey de los judíos. Otro personaje que fue muy valiente fue Daniel, que tuvo un problema parecido al de los 3 jóvenes hebreos, que el rey mandó que la única persona que podían orar era a él. Y entonces Daniel tuvo el valor de no solamente orar al Dios de nosotros, sino que abrir las ventanas y orar. Y cuando se enteraron de esto y lo metieron al foso de los leones, Dios lo ayudó porque Daniel tuvo fe en Dios y tuvo valor. Dios cerró la boca de los leones y no dejó que nada le pasara a Daniel. Esteban también fue otro personaje de valor. Esteban confió en Dios hasta su muerte, aunque lo apedrearon, no tuvo valor de hablar la palabra de Dios. Así nosotros no podemos tener temor de hablar a Dios a todas las personas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera. Debemos hablarle de Dios a todos. Es más, Esteban no solamente habló de Dios hasta la muerte, sino que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro personaje fue Juan el Bautista, que él no tenía miedo de decir la verdad, él confiaba en Dios y le dijo la verdad a Herodes y a la esposa en la cara. Y como último personaje, cómo no mencionar a Jesús, que fue tentado en todo y fue tan valiente que Él dio su vida por cada uno de nosotros para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, Él nos llenará de gracia y de su poder para llenarnos de fuerza y valentía para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, como dice en Filipenses 3:14. Dios nos llama a los jóvenes a que seamos valientes y que confiemos en Él y guardemos su palabra. Como dice en el Salmo 119:9, con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Así nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios y ser valientes, confiando siempre en Él, sin importar lo que pase, como todos aquellos personajes que mencioné, que no importaron las dificultades y las pruebas que tuvieron, confiaron en Él. Hasta aquí mi parte, el pastor. Qué bueno, ¿verdad? Alabado sea el Señor. También nosotros, amados, estamos llamados a ser valientes. Gloria a Dios, ¿verdad? Guardando la palabra del Señor. Y que si tienen algo malos jóvenes,